¿Y si un encuentro casual pudiera cambiar tu vida por completo? Jack Carter, un exitoso director ejecutivo con todo lo que el dinero podía comprar, estaba a punto de aprender que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. Un día tormentoso en Chicago, se encontró en una parada de autobús, sin saberlo, al borde de una decisión que cambiaría su futuro para siempre. No fue un trato comercial ni una reunión importante lo que lo definiría. Fue una niña pequeña y frágil que se derrumbó frente a él, sola y necesitada. Lo que sucedió después no solo le rompió el corazón, sino que lo abrió de maneras que nunca creyó posibles. No se lo pierdan. Esta es una historia de redención, sanación y descubrimiento de lo que realmente significa ser humano. Fue el tipo de día que parecía sacado de las propias nubes de tormenta. Un día donde el peso de la lluvia reflejó el peso sobre los hombros de Jack Carter. Mientras caminaba por las resbaladizas calles de Chicago, podía oír el rítmico golpeteo de las gotas de lluvia sobre el pavimento, cada una como un lejano redoble de tambor que resonaba en su propio corazón. Jack, un experimentado director ejecutivo de Carter Enterprises, había construido su imperio desde cero. Pero a pesar de su éxito, su imponente oficina de cristal, los coches de lujo, los gruesos contratos chapados en oro que prácticamente cubrían su escritorio, había un vacío en su interior que ninguna riqueza podía llenar. Hoy era un respiro inusual para él, la cancelación de una reunión que, por una vez, lo dejó sin una lista de tareas pendientes. El tipo de silencio que debería haberle resultado liberador, pero que en cambio solo agravó el vacío que cargaba. Se detuvo bajo la parada del autobús, un lugar al que no había ido en años. El olor a asfalto mojado se mezclaba con el intenso sabor a café que hacía tiempo que había perdido su calidez. Su mano, aún agarrando la taza, temblaba, no de frío, sino de algo más profundo, algo que lo había estado carcomiendo lentamente durante años. Era en esos raros momentos, cuando el mundo se calmaba y nada exigía su atención, que las grietas en su bien construida vida empezaban a aparecer. Sus pensamientos vagaban, pero no tenían rumbo. Su bandeja de entrada, un distante zumbido de importancia, los informes trimestrales, irrelevantes. No fue hasta que levantó la vista de su mente que la vio. La niña parecía evocada por la tormenta. Era pequeña, frágil y estaba empapada hasta los huesos. Lily Brown, con el pelo pegado a la cara, luchaba por cargar una bolsa de papel flácida que era demasiado pesada para su delgada figura. Se tambaleó hacia la parada del autobús, sus zapatitos golpeando el pavimento mojado, cada paso más ruidoso que el anterior. Sus ojos, grandes y abiertos, se clavaron en los de Jack. Pero fue más que una simple mirada. Fue una silenciosa súplica de ayuda. Llegó al borde del banco y dobló las piernas, cediendo como si estuviera hecha de algo menos sólido que la carne y el hueso. El contenido de su bolso se derramó en el suelo, 2 rebanadas de pan envueltas en servilletas, un termo que claramente había visto días mejores y una manzana magullada. No hizo ningún movimiento para agarrarlos. En cambio, sus brazos cayeron flácidos, su respiración superficial y entrecortada. Por una fracción de segundo, Jack no hizo nada. Se quedó allí observándola, atrapado entre la cruda realidad de su mundo controlado y la imagen de esta pequeña y frágil niña que no tenía a nadie más a quien recurrir. Su mente le gritaba que se alejara. Era más seguro así. Después de todo, ¿qué le debía a esta chica? Ella no era su responsabilidad. No formaba parte de su vida meticulosamente planeada. Pero entonces algo cambió. No podía explicar por qué, y no tenía tiempo para analizarlo. Jack Carter, el hombre que controlaba negocios millonarios, el hombre que nunca dudaba, el hombre que siempre tenía las respuestas, dejó caer su taza de café sin pensarlo 2 veces y corrió a su lado. Su piel estaba helada. Su mano temblaba en la de él, frágil como el ala de un pájaro atrapada en una tormenta. Por un instante fugaz, Jack fue asaltado por un viejo recuerdo, uno que había estado enterrado en lo más profundo de él cuando era solo un niño acostado en una cama de hospital, desesperado porque alguien lo ayudara.
Había sido ese niño una vez, demasiado pequeño e indefenso, esperando un salvavidas. Hola, hola, dijo, con la voz temblorosa más de lo que quería admitir. ¿Estás bien? Te tengo. Sus ojos se abrieron de golpe, oscuros y grandes bajo su flequillo mojado. Sus labios apenas se movieron mientras susurraba. Tengo que llevar la cena a casa. Mamá está muy enferma. Jack se quedó paralizado. Las palabras eran sencillas, pero lo golpearon con la fuerza de un tren de carga. Miró a su alrededor, la bulliciosa ciudad, las calles abarrotadas, el mundo que avanzaba sin importarle la niña rota a sus pies. Pero para él, todo se detuvo en ese momento. El aire frío, la humedad de la lluvia, las vidas ajetreadas de la gente que pasaba, nada importaba. Solo eran él y Lily. Mamá está muy enferma, repitió en voz apenas por encima de un susurro. Pero la urgencia era evidente. Por un breve segundo, Jack dudó. Su mente se llenó de pensamientos sobre sus propios problemas. Tenía una vida que retomar y un negocio que dirigir. Su teléfono probablemente vibraba con las notificaciones, que requerían su atención. Pero todo eso parecía irrelevante ahora. ¿Qué se suponía que debía hacer? Solo era un desconocido. Para ella. Sin embargo, al mirar a Lily, un sentimiento lo invadió. Una mezcla de culpa, confusión y algo más. No podía irse sin más. No podía dejar que esta niña que tanto le recordaba a sí mismo se enfrentara al mundo sola. Sin pensarlo, la alzó en brazos. Su cuerpo era ligero, demasiado ligero. La fragilidad de su pequeño cuerpo contra su pecho se sentía como un ancla que lo arrastraba hacia algo que había evitado durante mucho tiempo. Pero ya no había vuelta atrás. Ya había tomado su decisión. Espera, susurró, aunque no estaba seguro de a quién estaba tranquilizando. Te tengo. Llamó a su chofer, quien llegó en minutos, sin cuestionar porque su jefe sostenía a una niña empapada. El viaje al hospital fue silencioso. El zumbido de la lluvia sobre el techo, el único sonido entre ellos. Lily apoyó la cabeza en su pecho, sus pequeñas manos aún agarrando el cuello de su costoso traje. Respiraba entrecortadamente y su cuerpo temblaba de frío. Pero había algo más en sus ojos, algo que le decía a Jack que no pedía compasión, solo ayuda, solo que alguien se preocupara por ella. Cuando llegaron al hospital, Jack cruzó corriendo las puertas de urgencias, acunándola en sus brazos como si fuera algo precioso. Al principio no preguntó su nombre. No preguntó nada. Solo necesitaba que estuviera bien. La enfermera de triaje tampoco hizo preguntas. Inmediatamente tomó a Lily de sus brazos, observando con atención el estado de la niña. «¿Nombre?», preguntó la enfermera, mirando a Jack. «Lily Brown». Jack dijo, con la voz apenas audible, con un extraño nudo formándose en la garganta. No supo cuánto tiempo permaneció allí, perdido en sus pensamientos. Solo sabía que algo había cambiado en su interior. Había tomado una decisión y ahora era responsable. Mientras la enfermera se llevaba a Lily en la camilla, Jack se quedó paralizado. Miró el pasillo estéril del hospital, los monitores que pitaban, el personal ajetreado. Todo le resultaba tan familiar, pero se sentía completamente fuera de lugar. Las paredes parecían cerrarse sobre él y, por primera vez en años, no estaba seguro de qué hacer. Era tarde en la noche cuando Jack Carter se encontró solo en la sala de espera estéril del hospital St. Luke. Su traje estaba arrugado y sus ojos pesados por el agotamiento. Llevaba horas allí. Sus pensamientos eran un torbellino constante de preocupación, culpa y confusión. Lily, la niña que se había desplomado bajo la lluvia, finalmente estaba estable. Pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de su frágil cuerpo en sus brazos. Su pequeña figura parecía vaciarlo por completo. Sin embargo, de alguna manera, también despertó algo en su interior que no había sentido en años. Algo humano. Mientras el reloj avanzaba, se encontró paseando por la habitación, esperando noticias.
Su teléfono vibró 2 veces, pero lo ignoró. Podía esperar. Nada importaba más que asegurarse de que Lily estuviera bien. Pero incluso mientras se decía a sí mismo que no podía silenciar la voz en su cabeza, la que le preguntaba qué era realmente su vida, si era esta la vida que había construido para sí mismo, una torre de cristal y acero, a una ráfaga de viento de derrumbarse. Salió de sus pensamientos cuando se abrió la puerta. La doctora Patel, la médica de cabecera, entró con expresión tranquila pero seria. La siguió una enfermera que trajo una pequeña historia clínica. Está estable. Señor Carter, la doctora Patel dijo que su voz es firme como siempre, pero que necesita descansar. La situación con su madre es crítica. Ya he hecho arreglos para su cuidado. Jack no habló de inmediato. Su mente seguía dando vueltas. La noticia de que Lily estaba estable debería haber sido un alivio, pero había una preocupación más profunda por su madre, Sarah Brown. No tenía idea de qué clase de vida había llevado esta niña antes de este fatídico encuentro, y no podía evitar preguntarse cuál era la historia de Sarah. Gracias, doctor, dijo en voz baja, su voz delatando su conflicto interno. Pero necesito saber más. ¿Qué pasa con su madre? ¿Por qué no recibía la atención adecuada? El doctor Patel dudó un momento antes de inclinarse ligeramente. Señor Carter, es complicado. Sarah lleva mucho tiempo enferma. Facturas médicas sin pagar, falta de un seguro adecuado. No tenemos el panorama completo, pero la situación es grave. Es posible que Lily haya estado cargando con el peso del cuidado de su madre durante meses, si no más. Las palabras le dieron a Jack un puñetazo en el estómago. Sabía que la niña estaba pasando apuros, pero no se había dado cuenta de la magnitud. Lily no era solo una víctima de las circunstancias. Había estado desempeñando el papel de hija y cuidadora. Pensarlo le encogió el pecho. Quiero ayudar, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Las palabras habían salido de sus labios antes de que las procesara por completo, pero eran sinceras. Jack no era de los que ofrecen ayuda a nadie, especialmente a desconocidos. Pero esta niña valiente y tranquila, había cambiado algo en él. La doctora Patel arqueó una ceja y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Labios. Es un buen hombre, señor Carter, pero a veces la ayuda no es suficiente. Hay cosas que no podemos arreglar con dinero ni influencia. No me importa el dinero, dijo rápidamente. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que Sarah reciba la atención que necesita? Veré qué puedo hacer, dijo la doctora Patel, con un tono más suave. Pero tenga en cuenta que a veces la gente no quiere ayuda. Sarah está orgullosa. Ha vivido una vida difícil. Pedir ayuda no es algo a lo que esté acostumbrada. A la mañana siguiente, Jack no podía quitarse de encima la sensación de impotencia que lo había perseguido desde su conversación con la doctora Patel. Después de una noche sin descanso, se quedó fuera de St. Luke's, contemplando la ciudad que lo rodeaba. El mundo se sentía distante, frío. Sin embargo, en medio de todo el ruido y el movimiento, se sentía completamente solo. Pensó en Lily y su madre, Sarah, las dos mujeres que habían entrado en su vida por accidente, pero que de alguna manera le había hecho ver el mundo de otra manera. No podía quitarse de la cabeza la idea de que tenía que hacer más. Decidido, Jack actuó. Hizo arreglos para que Lily se quedara temporalmente en un hogar de acogida cercano mientras él lidiaba con la situación. Pero mientras se preparaba para reunirse con las autoridades y asegurar una mejor atención para la madre y la niña, un pensamiento inquietante lo asaltó. Cuanto más indagaba en el pasado de Lily, más preguntas surgían. Entró en la oficina administrativa del hospital, un lugar en el que nunca había estado. La mujer del mostrador levantó la vista de su computadora y le ofreció una sonrisa cortés. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz suave. Busco información sobre una paciente, dijo Sarah Brown. Su voz era firme, pero con un tono cortante. Sarah Brown.
Un momento, señor. La mujer escribió algunas cosas en su teclado y luego volvió a levantar la vista. Me temo que no puedo divulgar datos personales debido a las leyes de privacidad. Pero puedo darle un contacto de servicios sociales. Olvídelo, dijo Jack. De repente, con creciente frustración. Necesito saber quién es responsable de su atención. Quién firmó sus documentos médicos. Quién ha participado en su tratamiento. La mujer dudó. No puedo. Antes de que pudiera terminar, Jack colocó un fajo de papeles sobre el escritorio. Pagaré lo que sea necesario, dijo en voz baja e intensa. Necesito saber qué está pasando. Sarah Brown y su hija necesitan ayuda. Si te importa la gente, me ayudarás. La mujer parpadeó, sorprendida por su tono enérgico. No eres pariente suya, dijo con cautela. ¿Importa? Replicó Jack. Podía sentir su frustración burbujeando sobre la opresión en su pecho, extendiéndose como un reguero de pólvora. Ella bajó la vista a los papeles y luego volvió a mirarlo. Hubo una larga pausa antes de volver a hablar. Bien, pero no lo oíste de mí. Sarah Brown formaba parte de un caso que se registró hace aproximadamente un año. Llegó con síntomas de una enfermedad grave, pero había algo extraño. No era solo su salud. Descubrimos que llevaba un tiempo viviendo en un refugio y que Lily se había encargado de la mayor parte de la responsabilidad. Incluso hubo rumores de posible negligencia, pero nada concreto. Debes saber que Sarah no ha sido sincera con su historial médico. Un escalofrío la recorrió. La columna vertebral de Jack. Los rumores lo ignoraban todo. Gritaban que había algo más en esta historia. Algo más profundo, más oscuro. Podía sentir la ira creciendo en su interior, no solo contra Sarah, sino contra el sistema que les había fallado a estas dos mujeres durante tanto tiempo. Necesito hablar con Sarah, exigió Jack. Ahora mismo. La mujer del mostrador parecía insegura, pero finalmente asintió. Veré si está despierta, pero debe saber que podría no estar en condiciones de hablar. Mientras esperaba, la mente de Jack daba vueltas. No estaba preparado para la verdad. Pero no podía echarse atrás ahora. Los secretos que rodeaban a Sarah estaban a punto de ser revelados, y necesitaba saber exactamente a qué se enfrentaba. ¿Qué le había pasado? ¿Qué había estado ocultando Lily? ¿Qué crees que descubrirá Jack cuando hable con Sarah? ¿Crees que está listo para la verdad o será demasiado para él? ¿Cómo podría él manejarlo? Comparte tu opinión en los comentarios. El sol acababa de ponerse sobre el horizonte de Chicago, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la ciudad. Era el tipo de tarde que parecía llena de posibilidades, un marcado contraste con la noche tormentosa en que Jack Carter se encontró por primera vez con Lily Brown en la parada del autobús. Habían pasado semanas desde aquel fatídico día. Y en el tiempo transcurrido, todo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Jack sintió que finalmente estaba en el camino correcto, no solo para su carrera, sino para su alma. Se había enfrentado a la abrumadora decisión de intervenir en las vidas de Lily y su madre, Sarah, y ofrecerles la ayuda que tanto necesitaban o retirarse para refugiarse en la fría y controlada vida que había construido. Y por una vez, había elegido el camino más difícil, el camino que requería empatía, vulnerabilidad y la voluntad de confrontar su propio pasado. Después su conversación con Sarah, una mujer que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, demasiado orgullosa para pedir ayuda, demasiado abatida por la crueldad de la vida para confiar en nadie más. Jack había hecho una promesa. No los dejaría pasar desapercibidos. No sería uno más que se marchara. Él sería el que se quedaría. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo, visitas al hospital y conversaciones nocturnas con abogados. Fue difícil, pero no tanto como ver el rostro de Lily cada vez que lo miraba. Una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Había pasado por mucho, mucho más de lo que un niño debería tener que soportar. Pero Jack podía ver algo en ella que le recordaba a su yo de joven, algo feroz,
algo resiliente. Y entonces llegó el gran avance. Sara había aceptado un tratamiento a largo plazo. Finalmente recibiría la atención médica que le habían negado durante tanto tiempo. Era un proceso lento y tomaría tiempo, pero Jack estaba decidido a llevarlo a cabo. Iba a asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban, no solo comida y refugio, sino también el apoyo emocional para sanar. Un mes después, comenzó la verdadera transformación. Sara estaba mejor, recuperando las fuerzas poco a poco con cada día que pasaba. Lily había vuelto a la escuela, sus notas mejoraban, recuperaba la risa. Y Jack también era diferente. Ya no era solo un director ejecutivo. Se había convertido en algo más. Un protector, un guardián, una figura paterna, lo hubiera pedido o no. Era una cálida mañana de sábado cuando Jack se encontró de pie en la entrada del pequeño apartamento en el que se habían instalado. Era modesto, pero se sentía como en casa. Lily bajaba las escaleras saltando, sus zapatos nuevos golpeando alegremente el pavimento. Sara estaba sentada en el porche, sonriendo mientras observaba a su hija, con mejor salud que en años. Y a Jack. Él los miraba a ambos con el corazón lleno, como nunca antes. ¿Todo bien?, preguntó Jack con voz firme, aunque con un ligero temblor de emoción bajo la superficie. Lily le sonrió radiante, con sus ojos brillantes. Sí, estamos bien. Mamá dice que vamos a comprar cortinas nuevas para la sala y la voy a ayudar a elegir el color. Sara rió suavemente desde su silla. Si ella elige, terminaremos con rosa por todas partes. Su voz era más fuerte ahora, más segura. Creo que rosa suena perfecto, dijo Jack con una sonrisa. Aunque le dolía el corazón al ver lo diferente que era todo desde que los conoció. Ya no eran la familia rota que había encontrado en la calle. Estaban sanando lenta pero seguramente. Y era porque él se había quedado, porque les había prometido que no se iría. Durante las siguientes semanas, Jack pasó cada vez más tiempo con ellos. Ayudaba a Lily con sus tareas, llevaba a Sara a las citas médicas e incluso empezó a prepararles la cena una vez por semana. Lo que había comenzado como una responsabilidad reticente se había convertido en un cariño profundo y genuino por ambos. No fue fácil, pero valió la pena. Una noche, mientras estaban sentados a la mesa comiendo una comida sencilla, Lily levantó la vista del plato, con los ojos abiertos como platos, como si hubiera comprendido algo. Hola, señor Carter, empezó con voz suave, pero llena de significado. Creo que ahora son como de la familia. ¿Verdad? Jack tragó saliva con dificultad. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, sobre todo cuando se trataba de sentimientos. Pero el peso de sus palabras lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No lo esperaba. No había planeado esto. Pero en ese momento, se dio cuenta de que Lily tenía razón. Ahora eran familia. Le sonrió, con la mirada suavizada. Creo que empiezo a entender lo que eso significa realmente. Y así, todo cambió. La historia de Jack, Lily y Sara no se trataba de grandes gestos ni cambios radicales. Se trataba de los pequeños momentos, las noches tranquilas, la disposición a estar presentes cuando todo lo demás parecía incierto. Se trataba de la sanación de la confianza y del increíble poder de darle una oportunidad a alguien cuando nadie más lo hacía. Jack había encontrado un nuevo propósito en la vida, uno que no tenía nada que ver con las ganancias ni con los ingresos trimestrales, y todo que ver con el amor que había encontrado en una familia rota. No estaban arreglados. No eran perfectos. Pero estaban juntos, y eso era suficiente. Mientras Jack miraba por la ventana, con la mano apoyada suavemente en el respaldo de la silla de Lily, finalmente comprendió lo que significaba estar verdaderamente vivo. No se trataba de dinero ni de éxito. Se trataba de conexión, de las personas que se quedaban, de las que no se marchaban. Y por primera vez en mucho tiempo, Jack Carter se sintió en paz. No era solo el director ejecutivo de una empresa. Era un padre, un amigo, un protector. Y eso era suficiente.
¿Qué opinas de la transformación de Jack a lo largo de la historia? ¿Crees que tomó la decisión correcta al quedarse con Lily y Sarah? Si te gustó esta historia, comenta el número 100 abajo y dinos desde dónde la estás viendo. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Compartamos el amor y la bondad.